El restaurante estaba lleno aquella noche lluviosa. Las luces cálidas reflejaban en los ventanales empañados y el murmullo de conversaciones se mezclaba con el tintinear de cubiertos. Era un lugar elegante, pero no ostentoso, frecuentado por ejecutivos, turistas curiosos y gente que buscaba una experiencia tranquila. Nadie imaginaba que, en una de las mesas del fondo, estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría la vida de varias personas para siempre. La mujer entró sola. Su presencia era discreta, pero había algo en su postura que imponía respeto. Vestía un abrigo sencillo, de líneas limpias, y llevaba el cabello recogido con cuidado. No usaba joyas llamativas ni mostraba signos evidentes de riqueza, pero sus ojos observaban todo con una calma profunda, como si estuviera acostumbrada a medir el mundo en silencio. Era japonesa, eso se notaba de inmediato, aunque nadie en el restaurante sabía quién era realmente. Tomó asiento sin decir una palabra. El mesero se acercó con una sonrisa profesional y le entregó el menú. La mujer lo miró, respiró hondo y comenzó a hablar en japonés, con un tono suave pero firme. El mesero se quedó inmóvil. No entendía una sola palabra. Intentó responder en inglés, luego en español, pero ella continuó hablando en japonés, cada vez con más confusión en la mirada. Algunos clientes cercanos comenzaron a observar la escena. Se escucharon risitas discretas, susurros incómodos. Alguien murmuró que quizá la mujer se había equivocado de país. Otro comentó que debería aprender inglés si viajaba tanto. La tensión empezó a crecer, y la mujer japonesa bajó la mirada, claramente frustrada, pero sin perder la dignidad. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Desde el otro extremo del salón, una joven mesera que llevaba una bandeja con bebidas se detuvo en seco. Había escuchado algo que nadie más entendió. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si una puerta del pasado se hubiera abierto de repente. Dejó la bandeja con cuidado sobre una mesa cercana y caminó hacia la mujer japonesa. Con voz clara y respetuosa, habló en japonés. El restaurante quedó en silencio absoluto. La millonaria levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos se llenaron de sorpresa, luego de alivio, y finalmente de una emoción profunda que no intentó ocultar. Respondió en japonés con rapidez, como alguien que por fin encuentra a alguien que la entiende después de mucho tiempo. Todos miraban sin comprender, sin saber qué estaba pasando, pero sintiendo que algo importante se estaba desarrollando frente a ellos. La mesera se llamaba Laura. Tenía poco más de 20 años y llevaba meses trabajando en ese restaurante para pagar sus estudios. Nadie allí sabía que, años atrás, había vivido en Japón. Su padre había sido traductor y su madre profesora de idiomas. Laura había pasado parte de su infancia en Tokio, asistiendo a una escuela local, aprendiendo el idioma no solo con libros, sino con la vida diaria, con amigos, con risas y con lágrimas. Cuando su padre enfermó, la familia tuvo que regresar a su país, dejando atrás aquella etapa que Laura pensó que nunca volvería a ser útil. Hasta esa noche, la mujer japonesa explicó que tenía una alergia severa y necesitaba asegurarse de que ciertos ingredientes no estuvieran presentes en su comida. Había intentado explicarlo, pero nadie la entendía, y el miedo comenzaba a crecer dentro de ella. Laura tradujo cada palabra con precisión, transmitiendo no solo el significado, sino también la preocupación que había detrás. El gerente del restaurante se acercó de inmediato, sorprendido y algo avergonzado. Laura explicó la situación en español y el equipo de cocina reaccionó con rapidez, adaptando el menú para garantizar la seguridad de la clienta. Pero la conversación entre Laura y la mujer japonesa no terminó ahí. La millonaria, cuyo nombre era Aiko Tanaka, empezó a hacerle preguntas a Laura. Le preguntó dónde había aprendido japonés, por qué trabajaba allí, cuáles eran sus sueños. Laura respondió con sinceridad, sin imaginar que cada palabra estaba siendo escuchada con atención absoluta. Aiko Tanaka no era una turista común. Era una de las empresarias más influyentes de Asia, conocida por su carácter reservado y por invertir en proyectos educativos alrededor del mundo.
Había viajado en silencio, sin asistentes ni anuncios, buscando algo más que negocios. Buscaba historias reales, personas auténticas. Mientras hablaban, Aiko notó algo en Laura: humildad, inteligencia y una profunda empatía. No solo había traducido palabras, había entendido emociones. Al terminar la cena, Aiko pidió hablar en privado con el gerente y con Laura. El gerente, nervioso, pensó que quizá había ocurrido algún problema. Pero Aiko sonreía. A través de Laura, explicó que había recibido un trato excepcional y que estaba profundamente agradecida. Luego, miró directamente a Laura y le preguntó si estaría dispuesta a tomar un café con ella al día siguiente para seguir conversando. Laura dudó. No estaba acostumbrada a ese tipo de invitaciones. Pero algo en la mirada de Aiko le transmitía confianza. Aceptó. Al día siguiente, se encontraron en un café tranquilo. Aiko le contó su historia, cómo había construido su fortuna desde abajo, cómo había perdido a su familia muy joven, cómo el idioma y la educación habían sido su refugio. Le explicó que creía firmemente en las segundas oportunidades y en el poder de las personas que conectan mundos distintos. Luego, le hizo una pregunta que dejó a Laura sin palabras: si pudieras estudiar lo que quisieras, sin preocuparte por el dinero, ¿qué elegirías? Laura respondió con honestidad que siempre había soñado con estudiar traducción internacional y relaciones culturales, pero que la vida la había llevado por otro camino. Aiko sonrió. Semanas después, Laura recibió una noticia que parecía irreal. Aiko Tanaka le había ofrecido una beca completa para estudiar en una de las mejores universidades con todos los gastos cubiertos. No era caridad, era una inversión en alguien que había demostrado, en un momento inesperado, el valor de comprender al otro. La historia no tardó en difundirse. En el restaurante, los empleados aún recordaban aquella noche en que una simple mesera habló en japonés y cambió el ambiente entero. Los clientes que habían reído en silencio ahora contaban la historia con admiración. Y Laura, cada vez que pensaba en ese momento, entendía que ninguna experiencia de la vida es inútil. Aiko regresó a Japón poco después, pero mantuvo contacto con Laura. Para ella, aquel encuentro había sido una confirmación de algo que siempre creyó: que el verdadero lujo no está en el dinero, sino en ser entendido. Y así, en un restaurante cualquiera, una conversación en japonés recordó a todos que nunca sabemos quién está frente a nosotros, ni qué milagro